Hola, hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Así que iniciamos con la pregunta número uno. Adolescente de 14 años con hipoglucemias autoinfligidas que niega haberlas provocado. ¿Será un trastorno histriónico, disociativo, trastorno hipocondriaco, conversivo, facticio? Esa es una pregunta relativamente sencilla de dar una reconstrucción, claramente. Donde, pues, histriónico como tal, el histriónico es alguien que intenta llamar la atención, quizás, bueno, a los 14 años sea algo lógico pensarlo, pero que tenga hipoglicemias autoinfligidas y es algo que nos hace suponer que probablemente no sea histriónico. Disociativo es, bueno, como un ejemplo, porque es un poco difícil de explicarlo, es que la persona se puede ver en tercera persona. El paciente se puede ver en tercera persona, que pierde la conciencia por minutos, horas o días. Trastorno hipocondriaco es la preocupación excesiva por creer tener una enfermedad descartada. Pues acá son hipoglicemias autoinfligidas, disociativo igual, como que no se pierde en sí el paciente. Conversivo facticio. Conversivo por lo general tiene datos de focalidad, por ejemplo, clínica de focalidad, donde pues no intenta tener algo a cambio, al igual que el facticio. Pero pues acá 14 años, hipoglucemias autoinfligidas, niega haberlas provocado. Típico de un facticio. Y esto igual hay que diferenciarlo de un trastorno de simulación, por el hecho de que, bueno, como explicación vemos que el trastorno facticio se caracteriza por producción o simulación deliberada de síntomas físicos o psicológicos sin un beneficio externo evidente. El objetivo a la final es asumir el rol de enfermo. Pero recuerden que el trastorno de simulación, este sí tiene pues una ganancia, por así decirlo, o que a la final tiene un beneficio. En este trastorno facticio, el paciente provoca o falsifica síntomas de forma intencionada, pero niega su participación cuando se le confronta. Por eso es que no podemos decir que como es algo de que se parece a la disimulación, pues acá lo dice. No existe una ganancia externa, a diferencia del de simulación donde se habrá una ganancia económica, legal o laboral. Bien, pregunta clave. Vamos a la pregunta número 2. Hombre de 27 años, usuario de lentes de contacto, a veces duerme con ellos. Consulta en SAPU por 24 horas de ojo rojo con secreción purulenta y párpados pegados al despertar. Refiere dolor y fotofobia leve con leve baja de visión. ¿Cuál es la complicación más grave de descartar? Endoftalmitis bacteriana, celulitis preseptal, glaucoma agudo de ángulo cerrado, uveitis anterior no infecciosa o queratitis bacteriana con úlcera corneal. Una celulitis preseptal, pues bien, como que se parece, pero no, la celulitis preseptal no tiene nada que ver o no altera el ojo. Ya que aquí nos dice leve baja de visión, o sea, sí está afectando el ojo, por lo tanto, se descarta. En oftalmitis bacteriana, pues es una infección como tal, pero a pesar de que sí, acá podemos ver algo de conjuntivitis al parecer. Clásicamente, la etiología, o mejor dicho, un factor de riesgo o desencadenante es alguna cirugía ocular, clásicamente de cataratas, descartada. Y ojo, esto que nos dice acá por el antecedente clave de uso de lentes de contacto ya nos habla de una queratitis. Y sí, esta queratitis como tal se puede complicar con una endoftalmitis. Glaucoma agudo de ángulo cerrado, pues ojo rojo doloroso, no viene con esas características, ya que esto es bastante, pues para la redundancia, doloroso, que es algo muy importante para recordarlo. Además que en un paciente joven de 27 años sin factores de riesgo, es aún menos probable. Descartada. Uveitis anterior no infecciosa, pues acá sí tenemos datos de infección, por ejemplo, secreción purulenta, ya nos hace sospechar en una conjuntivitis o en una infección pues, directamente. Además, que una uveitis anterior la podemos pensar en casos de tal vez algo autoinmune. Entonces, pues ya en este caso
tenemos que todo el cuadro clínico descrito es una queratitis, primero, secundario el uso de lentes de contacto y bacteriana que pues está infectada por esto de secreción purulenta, párpado pegado. Esto de úlcera corneal como que sí, también es una complicación, pero pues quizás se lo piense por esto de fotofobia leve y baja de visión. Igual y datos más característicos, pienso yo en este caso, es solamente por los antecedentes presentes en queratitis y por los datos clínicos bacteriana. Y listo. Eso sería pues algo mucho más fácil y lógico de razonar en este casito. Igual y la explicación nos dice que pues un usuario de lentes de contacto que duerme con ellos, ojo rojo, secreción purulenta, es compatible con una conjuntivitis bacteriana aguda. Hasta ahí todos estamos de acuerdo referente a este párpado pegado. Algo infeccioso. Obliga a mantener alta sospecha de queratitis bacteriana pues, por el antecedente clave de lentes de contacto. La presencia de olor, fotofobia, leve disminución son maderas rojas por compromiso corneal. Entonces, pues esto sí puede hacer referencia a la úlcera corneal. Como les digo, nos puede hacer confundir también esto de la fobia, baja visión. Sí, nos puede hacer confundir. Ya es, pues depende de cada quien cómo lo vean. Habría tres maneras quizás de resolver este caso clínico. Igual, y estaba por relativamente sencillo. Vamos a la pregunta número 3. Recién nacido a término de 3 días de vida, hijo de madre con control prenatal incompleto, presente ictericia iniciada en las primeras 24 horas, hepatosplenomegalia moderada y múltiples lesiones purpúricas en que de arándanos o blueberry muffin. En tronco y extremidades, el laboratorio reporta anemia severa, trombocitopenia de 45.000 y bilirrubina directa elevada. La ecotransfontanela revela calcificaciones intracraneales difusas, dispersas por todo el parénquima cerebral, corteza y ganglios de la base. El fondo de ojo muestra corioretinitis bilateral según las recomendaciones y guías clínicas chilenas sobre las infecciones congénitas. TORCH. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Virus de rubiola, toxoplasma gondii, herpes simple tipo 2, treponema pallidum, citomegalovirus. Bien. Pregunta clave. Recién nacido. Creo que esto ya nos habla en sí todo. Recién nacido, Torch con este cuadro clínico. Bien, esto. Recién nacido, tenemos Torch, antecedente clave y la clínica. Es otra manera de verlo, pues también podemos ver esto, luego esto, pero yo pienso que algo más fácil sería eso. Recién nacido con Torch. ¿Con clínica de qué? Esas lesiones purpúricas que nos habla de Blueberry Muffin, que pueden ser de color más que purpúrico, como un violeta, violeta suave, azulado, o incluso se lo puede escribir como cianótico, pero bueno, lo más típico es el Blueberry Muffin, trombocitopenia. Y la parte más importante, o quizás para otros la Blueberry Muffin igual sea lo más importante, pero lo más importante acá que podemos rescatar es esto: calcificaciones intracraneales difusas, dispersas por todo el parénquima. ¿Será rubiola, toxoplasma, tarararara? Pues rubiola, ¿qué tiene la rubiola? Puede venir con cataratas, corioretinitis, microcefalia, hipoacusia, cardiopatías. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y unas cosillas más que seguramente faltará, pero lo básico es esto. No es. Descartada. Toxoplasma gondii. Sí, sí, podría ser Toxoplasma gondii. Blueberry muffin es característico de Toxoplasma y de citomegalovirus, pero no tiene calcificaciones en el parénquima, no tiene calcificaciones intraparenquimatosas o parenquimatosas. Descartada. Ah, no. Mejor dicho, corrijo. El citomegalovirus es el que no tiene estas en el parénquima. Esta es periventricular. Entonces, citomegalovirus no es, pero ojo, citomegalovirus igual viene con blueberry muffin. Ese es el diferencial más importante en este caso. Nuevamente, repito, citomegalovirus tiene calcificaciones periventriculares y también tiene este dato del blueberry muffin. Treponema pallidum, periostitis, creo que lo más característico del Treponema pallidum
sífilis congénita es o son las lesiones óseas y también algunas cutáneas que puede haber como ampollas, por ejemplo. Herpes virus simple tipo 2, bueno, varía desde una queratoconjuntivitis hasta quizás lo más grave, una encefalopatía. Raro tal vez, pero vale la pena mencionarlo. Y la que sí es correcta, pues es el Toxoplasma gondii. Blueberry muffin, además de las calcificaciones que son intraparenquimatosas o parenquimatosas. Marcamos toxo, la cual pues sí es la correcta. La clave acá simplemente es diferenciarlas del citomegalovirus o, si lo queremos ver de una manera mucho más fácil, que la tomografía nos diga esto de las calcificaciones, que una sea parenquimatosa y la otra periventricular. Sencillo. Igual habrá otros datos pues importantes, quizás acá según el Blueberry Muffin, pero igual el sitio lo tiene. Así que cuidado con eso. Vamos a la pregunta número 4. Niño de 7 años sin antecedentes, consulta por desaceleración del crecimiento de 18 meses, talla Z-2,6, peso Z-1, índice de masa corporal en P50, velocidad de crecimiento 3 centímetros al año, proporciones corporales normales, radiografía de carpo, edad ósea de 5 años, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, bajo parosidad, hormona estimulante de tiroides y tirotoxina libre, o sea, TSH, T4 normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipotiroidismo primario no tratado, retraso constitucional de crecimiento, déficit de la hormona de crecimiento, talla baja familiar idiopática, enfermedad celíaca no tratada. Pregunta, yo pienso que es difícil. Si no estamos tan acostumbrados a pediatría, según MinSal, sí, se puede complicar, se puede complicar. Primero, talla Z, bajo, perdón, talla, peso, peso -1, menos de -2 ya nos indica que es algo patológico o malo, si lo quieren ver de algo de una manera mucho más sencilla. Peso como que está bien, se mantiene, P50 está bien. Talla, no, esa está mala. Y velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento, más que ver la tales a los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, y así sucesivamente, podemos notarlo que esto sea más fácil o podemos ver esto de manera más fácil si decimos preescolar, escolar, más o menos 5 a 7 centímetros por año, que es la velocidad de crecimiento normal. Acá tiene 3, entonces está disminuido. Vemos que lo que está mal acá es la talla, más que ver el peso. ¿Esto qué nos indica? Algo muy importante, cosa que pienso que con esto de la IGF-1, si está bajo para su edad, ya nos habla mucho de que sea una endocrinopatía. Igual y pues acá hipotiroidismo, retraso constitucional de crecimiento, déficit de hormona de crecimiento, talla baja familiar idiopática, enfermedad celíaca no tratada. Enfermedad celíaca no tratada está descartadísima. Primero por el peso. Si tuviéramos una enfermedad celíaca no tratada, pues clínicamente síndrome de mala absorción. El peso tendría que bajar. Descartada. Talla baja familiar idiopática y retraso constitucional del crecimiento son variantes normales. Ya cada quien nos habla, talla Z baja. Bueno, si lo quieren ver de algo mucho, pero mucho más fácil, no tendrían relación respecto a que el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, o sea, la IGF-1, está baja. Esto ya es algo patológico y como les decía, pues una endocrinopatía pura. Descartada porque es normal, descartada porque es normal. Ya nos queda dos, un hipo primario no tratado o déficit de insulina, perdón, déficit de hormona de crecimiento. No puede ser hipo, TSH y T4 están normales. Incluso, pues a los 7 años quizás teníamos alteraciones del metabolismo para empezar un hipo. Y ya respecto a los otros, o sea, por ejemplo, talla baja familiar idiopática, toda la familia se pique. O que todo esté normal y que pues nos sale algo de familiares, por ejemplo, que son altos, podría ser, porque la final talla baja familiar es algo, entre comillas, normal. Aún así, lo correcto acá es el déficit de hormona de crecimiento siguiendo el esquema o siguiendo pues el algoritmo de primero la IGF-1, hormona de crecimiento y luego ya podemos pedir exámenes mucho más especializados como una resonancia magnética. Entonces, pues acá aquí nos habla talla baja, velocidad de crecimiento bajo, edad ósea retrasada, el IGF-1 bajo,
pero el índice de masa corporal conservado, pues fuertemente orienta a, a un déficit de la hormona de crecimiento o, si lo vemos de otra manera, una endocrinopatía, que creo que es más fácil verlo de esta manera. Entonces, pues acá ya hicimos el IGF-1, luego sigue la prueba de GH, luego sigue la resonancia magnética. Este es el algoritmo de manera muy simplificada. Vamos a la pregunta número 5. Hombre de 42 años, jardinero de profesión sin antecedentes mórbidos, extraído por familiar de servicio de urgencia tras sufrir una picadura de insecto en el antebrazo derecho mientras desmalezaba un jardín hace 45 minutos. El ingreso del paciente se encuentra orientado, disneico, con estridor laringio, profusa sudoración y refiere sensación de opresión en el pecho. Mareos intensos a ponerse de pie. Al examen físico destaca la PA 8250 y 50, cardíaca 122, respiratoria 26, saturación de oxígeno al 91%, aire ambiente, eritema generalizado con abones en tronco y extremidades, además de un marcado edema de sitio y la picadura. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada para este paciente? Claramente se trata de anafilaxia. ¿Y qué hacemos frente a la anafilaxia? Como la medida inmediata. Instalamos dos vías venosas periféricas de grueso calibre para pasar un bolo de 2000 cc de suero fisiológico a chorro antes de administrar cualquier fármaco vasoactivo. Realizar una infusión en endovenosa continua de adrenalina diluida en suero fisiológico. Pasar a 30 minutos para evitar arritmias cardíacas por bolo directo. Administrar adrenalina 0,5 miligramos por vía intramuscular en la región anterolateral del muslo de forma inmediata. Administrar 0,5 miligramos de adrenalina por vía subcutánea en la región deltoidea derecha. Y nebulización, administramos una ampolla de clorfenamina por vía intravenosa asociada a 100 miligramos hidrocortisona. Pues bueno, en este caso, lo primero que debemos hacer, pienso que está pues algo sencillo. Recuerden que ustedes lo ven así y estoy bastante seguro de que todos dicen, güey, pues esta pregunta está muy sencilla. Recuerden esto, dentro de Lunacom tenemos 1 minuto por pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que tardamos en leer esto, en ver las alternativas? Pues casi 1 minuto. ¿Cierto? Ahora imagínense responder esto, que no sé, tal vez algunos de manera intuitiva ya vean, bueno, es la alternativa, pues, la sé y listo. Pero, pues, para el una coma, el estrés que tenemos nosotros, podemos pensar en que sea esto. Vemos 0,5, 1 en 1000, ¿qué es eso? 0,5, bueno, esa es adrenalina y leemos 0,5 adrenalina, listo, nos pasamos al siguiente. Sin embargo, en una pregunta tan fácil, estamos haciendo algo mal o estamos colocando la alternativa mala. Y créanme que sí, pasa eso muy seguido. Igual y pues acá la clorfenamina, segunda opción, quizás. Sí, segunda opción, no quizás, es segunda opción. Adrenalina no por vía deltoidea derecha subcutánea, bastante engorroso, muy malo, no se lo debería usar. Anterolateral de muslo de forma inmediata, pues no, es la buena, incluso aportar oxígeno por mascarilla porque está menos del 93%. Buenísimo, eso es la correcta. Endovenosa, esta es en caso de que ya se haya usado adrenalinas a repetición, ya se haya usado la clorfe, pero esto más va no para nosotros como generales, más de especialidad. Y eso de las dos vías periféricas tal vez puede ayudar un poco a la hipotensión, que por salida del tercer espacio, pero tal vez se puede hacer después. O sea, primero damos eso de de la adrenalina y bueno, ya tal vez podemos pensar después en darle estos 2000 cc's. Aún así, lo correcto, pues la hace claramente. En un paciente con anafilaxia reactiva por la picadura de insecto, probablemente una abeja, una avispa, muy probablemente que tiene datos de anafilaxia, pues lo correcto primero será la adrenalina vía intramuscular y luego manejo de oxígeno. Vamos a la pregunta número 6. Un equipo de investigadores del MinSal evalúa un nuevo programa de tamizaje para cáncer colorectal en la atención primaria. Comparan la supervivencia a los 5 años entre pacientes que participaron voluntariamente en el screening y pacientes diagnosticados solo tras presentar síntomas. Concluyen que el programa es muy efectivo porque los pacientes del screening sobrevivieron significativamente más años desde el momento del diagnóstico. Un asesor metodológico advierte que el resultado está distorsionado porque el tamizaje solo adelantó el momento cronológico del diagnóstico.
Fase presintomática, sin modificar la historia natural de la enfermedad ni retrasar la fecha real de muertes de los pacientes. ¿A qué tipo de sesgo específico se refiere esa advertencia? Sesgo de selección por autoselección, sesgo de remisión por desgaste, sesgo de confusión por indicación, sesgo de duración de la enfermedad o sesgo de información de tiempo de adelanto. Sesgo de autoselección es que pues nos digan acá, por ejemplo, en el contexto, que los pacientes que son voluntarios, claramente, tengan, o mejor dicho, sean sanos, con buenos hábitos, no tengan enfermedades de base, genéticamente mejor predisposición. Pues esto sí es un sesgo de selección, por autoselección, por los pacientes que van voluntariamente. Remisión por desgaste es que los pacientes enfermos, pues como dice desgaste, que o bien vayan saliendo del estudio por X causas, porque ellos quisieron o porque pues ya la enfermedad les ganó. Igual vale eso, vale eso. Confusión por indicación, esto es por la prescripción de algún fármaco que pues a la final se vea que no era el adecuado. Por ejemplo, en pacientes que ya estén mal, muy mal, por ejemplo, perdón, un ejemplo más fácil. En pacientes que estén bien, que les demos un fármaco X. A ver, aquí es un paciente, tararara, paciente que está bien, y le demos un fármaco X. Y que ese fármaco pues, le haga sentir mejor. A la final, el fármaco, podemos decir que el paciente tenía factores de riesgo, no sé, por ejemplo, obesidad, y que pues con ese fármaco está mejor. Pero el fármaco que hacía, nada, esto según la evidencia. Ahora, puede ser que venga un paciente con enfermedad X y que al darle un fármaco, pues el paciente aparentemente se encuentra mejor. Sin embargo, el paciente ya estaba con su medicación de base para una enfermedad X, no sé, diabetes mellitus. Estaba con su tratamiento, que se le dio un fármaco X y que pues siguió con su tratamiento para la diabetes y que este fármaco no le causó nada, aparentemente, y sigue normal. Se puede decir que el fármaco pues le hizo bien, pero no, no tiene relación. Entonces, sesgo de confusión por indicación igual está mal. Sesgo de duración de enfermedad o sesgo de información de tiempo adelantado. Acá había un detallito, me pareció leer. Aquí está. El asesor metodológico advierte que el resultado está distorsionado porque el tamizaje solo se adelantó al momento cronológico del diagnóstico. Sesgo de duración de la enfermedad. Solo se adelantó, nada más. Un sesgo perdón, este no es esta. De información de tiempo de adelanto. Un sesgo de duración de enfermedad sería que el paciente por ejemplo, acá pues hablando de neoplasias, de cáncer, sería que el paciente se haya sobreestimado a esta neoplasia, o sea, el cáncer. Y si sobreestima, pues se puede pedir algunos laboratorios más, pero al final simplemente quédense con que se puede sobreestimar a la enfermedad, en este caso, más directamente, pues el cáncer. Y acá, al decirnos que se adelantó y que la final va a ser igual, es un sesgo de información por tiempo de adelanto. Es lo mismo, pero no sé, como bien dice un filósofo, lo mismo, pero más barato. Es igual. Sesgo de información, porque pues a la final el error no es en cómo se elige a las personas, esto hace énfasis en la alternativa A, sino en cómo se mide el tiempo de exposición de la enfermedad. Al adelantar el punto de partida del cronómetro, en el grupo de tamizaje estamos midiendo de forma errónea la verdadera duración de la supervivencia, introduciendo un error sistemático de datos recopilados. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto de los datos recopilados? Pues para evitar si un programa de tamizaje implementado en la APS realmente funciona y salva vidas, la salud pública evita usar la supervivencia desde el diagnóstico y utilizar en su lugar dos indicadores inmunes de este sesgo como la mortalidad causa específica poblacional y los ensayos clínicos aleatorizados, que pues estos son típicos, muy típicos.
Se asigna al azar a un grupo de tamizaje y otro no, midiendo la sobrevivencia total respecto a la edad fija o momento de la teorización. Respecto a algo fijo. Las otras, pues, no serán incorrectas. El sesgo de duración ocurre porque el screening tiende a detectar tumores de crecimiento muy lento o de mejor pronóstico intrínseco. Sobreestima. El sesgo del voluntario se asocia a personas que se inscriben a programas suelen ser más sanas por sus hábitos. Sí, sumamente sanos. Y que aún así, pues deciden estar en esos estudios. El desgaste se refiere a la pérdida de los pacientes en el seguimiento del estudio. Se van o la enfermedad les gana. La confusión por indicación se da cuando la gravedad del paciente dicta la terapia elegida. Los ejemplos que les daba. Vamos a la pregunta número 7. Hombre de 75 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Consulta por instalación súbita de hemiparesia derecha y afasia de 2 horas. En la urgencia presenta crisis focal motora derecha que se generaliza. La tomografía visual computarizada muestra un infarto extenso de la arteria cerebral media izquierda. ¿Cómo se denomina esta crisis? Encefalopatía hipertensiva aguda, crisis por hipoperfusión global, accidente isquémico transitorio convulsivo, crisis asintomática aguda por accidente cerebrovascular o epilepsia posictus. Nos podemos confundir mucho, pero mucho con la epilepsia posictus. Pero teóricamente, la epilepsia posictus tendría que ser crisis, ya pues, está bien, crisis focal convulsiva, pero de manera recurrente, no que sea su primera vez. Y acá, por lo poco que hice, sí, fue su primera vez, a menos de que nos diga que ya presentó esto con anterioridad, 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero no tenemos ese dato, así que teóricamente no es una posictus. Crisis sintomática, podría ser crisis sintomática aguda por accidente cerebrovascular, 2 horas, está bueno, podría ser. Incluso pues la tomografía que lo define también. Isquémico transitorio convulsivo, no. 2 horas. Por lo general, a la hora se arregla esto. Y ya, bueno, no fue a la hora que sigue. Para ser isquémico transitorio, la tomografía nos muestra un infarto extenso de arteria cerebral media. Esto pues, como que lo contradice, que decía simplemente lo isquémico transitorio. Hipoperfusión. ¿Tenemos datos de hipoperfusión acá? Claramente no. Y encefalopatía hipertensiva aguda, esto nos da clínica tal vez de como cefalea, acúfenos, fosfenos, incluso algo de epistaxis podría ser, pero pues no tenemos nada de esta clínica. Nos quedamos con la alternativa D, la cual sí es la correcta. Crisis sintomática aguda desencadenada por un ACV ocurre a las 2 horas con un déficit focal y la TAC que nos muestra también este infarto extenso de la arteria cerebral media. Por definición, la crisis que aparece menos de 7 días tras una lesión cerebral aguda como una ACV se clasifican como crisis sintomáticas agudas, no como epilepsias. Y sí, teóricamente, pues la epilepsia sí tiene que ser algo recurrente, no algo como agudo, digamos, o como algo de primera instancia. Las crisis post-ictus, tal cual lo dice, confunde el momento, es etiqueta se reserva para crisis no provocadas que ocurren después de un periodo típicamente luego de 7 días o para recurrencias tardías. Y este era el principal diagnóstico diferencial. El transitorio, pues al final es incorrecto porque ya hay un infarto establecido. Encefalopatía hipertensiva aguda pasa por alto la focalidad neurológica, además que se tiene compromiso global de la conciencia como cefalea, alteraciones visuales. Las crisis por hipoperfusión global confunde con el mecanismo anóxico o sincopal. Y sí, puede ser por síncope o por paro cardiorrespiratorio, esto de la hipoperfusión, que típicamente produce mioclonías breves, pérdida de conciencia. Y bueno, ya es otra clínica. Vamos a la pregunta número 8. Hombre de 44 años, IMC de 32, hipertensión arterial y cesantía reciente, consulta en su CESFAM por 5 semanas de aneo bajo, anedonia, insomnio terminal y fatiga. Niega consumo problemático de alcohol, hormona estimulante de tiroides normal. No hay psicosis, no hay manía en APS. Bajo GES del MinSal, ¿qué instrumento es válido para pesquisar y rodar la severidad de primer contacto? ¿Qué herramienta se elige preferentemente? El PHQ para tamizaje y estimación de severidad. En la PS, realizar el MOCA para objetivar depresión y decir derivación. Establecer o usar la escala de Hamilton para depresión. Aplicar el inventario de depresión de Beck. O
Utilizar la escala de ansiedad generalizada. Bien, esto ya hace referencia a depresión, pues incluso la TSH está normal, ya no nos obliga a descartar todo lo normalidad, todo lo orgánico. Incluso, pues ya nos dice, de hecho, que ya tenemos sospecha, que muchas veces ya es diagnóstico, entonces nos quedamos con depresión. Y la escalita que vamos a usar, esa es para ansiedad generalizada, descartada, vamos a hablar de depresión. La de Beck, esa pregunta es muy minsal, la verdad, súper minsal. La de Beck sí nos sirve, o sea, es buena, pero esta es más internacional. La de Hamilton, sí, pero lo hace el especialista de esta escala. Es muy de especialidad. La MOCA, que pues este es para deterioro cognitivo, no para depresión, descartada. Y la PHQ, esta es la clásica, la clave para nosotros, la cual pues sí es la correcta. En la PS, tararara. Entonces, pues acá tenemos un cuadro de qué? Un episodio depresivo mayor. El tamizaje lo hacemos, según INSA y todo esto, por el PHQ. Ya de acá sabremos si es leve, moderado, moderado grave o algo grave. Igual y pues bueno, vale la pena mencionar la de Hamilton. Esa es para deterioro cognitivo. La de Beck, que es auto aplicada y válido, pero no es instrumento preferentemente en GES de APS. Este es algo más internacional, pero igual pues vale la pena saberlo. La escala de los 7 ítems, este es para ansiedad generalizada. Y la de Mocha, deterioro cognitivo. Ah, bueno, si me confundí, esa de Hamilton. Trara Hamilton, aquí está. Como primera línea PS es un error de encuadre. La de Hamilton es heteroaplicada por clínico y muy útil en nivel especializado o de investigación. O sea, más que todo en especialidad. Sí, estábamos bien. Casi que confundo entre la de Hamilton y la de Mock. Vamos a la pregunta número 9. Madre consulta en las spam preocupada por el desarrollo de su hijo de 2 años, 4 meses. Refiere que el menor no dice palabras con intención comunicativa, no responde cuando se le llaman por su nombre y prefiere jugar solo alineando autos de juguete de forma repetitiva durante horas. Al intentar cambiarlo de actividad, el niño presenta intensas pataletas. Al examen clínico, en la consulta, usted observa que el menor no establece contacto visual con el examinador, no realiza gestos para pedir o compartir interés, como apuntar con el dedo, y muestra una marcha ocasional en punta de pies. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada en la PS? Pues claramente todo eso hace referencia a que a TEA. Todo el contexto es TEA. ¿Y qué hacemos acá? Iniciamos el tamizaje con el MCHAT. Ante la sospecha clínica evidente, realizamos derivación a evaluación diagnóstica especializada. Se lo derivamos directamente. Pedimos resonancia magnética y un electroencefalograma. Aplicamos el MCHAT nuevamente, pero acá ya tenemos un diagnóstico definitivo. Indicamos a la madre que el desarrollo del lenguaje puede ser más lento en varones y programamos un nuevo control. O derivamos a la menor directamente a neurólogo infantil o psiquiatra infantil. Ya, esto es igual, muy minsal, súper minsal. Y recuerden que pues acá en Chile hay centros que, lugares especializados, lugares especiales pues, donde en el mismo centro pues pueden utilizar la alternativa correcta, quizá al final un screening. Y según esto ya lo pueden derivar al APS, donde estaríamos nosotros. Y nosotros, pues igual realizamos esta evaluación. Ahora, saber esto es importante. Quizás unos piensen, "Pues, ya, a mí qué me importa eso". Pues sí importa, porque puede venir una pregunta así, en un centro especializado que se lo deriva. ¿Y a quién se deriva? Al especialista, al PS, COSAM, igual puede ser. Y bueno, ese como pequeño tip, que sí será una pregunta algo difícil, eso de la derivación. Y en este caso nos encontramos en un CESFAM. Vale la pena pues saber eso. De todas maneras, no vamos a pedir nosotros una resonancia magnética, un electroencefalograma. Lo que nosotros podemos pedir máximo quizás sea una revisión oftalmológica, otoscopía para ver, para objetivar si es que tuviera tal vez un vicio de refracción, quizás algo relacionado con la audición, igual puede ser. Hasta ahí es nuestra labor como APS.
Igual esa está mala, no se la realiza. Indicar que la madre desarrolló, no, esa está totalmente mala, pues acá no es simplemente eso, es TEA, derivar a menor directamente y sí y no. Si derivamos pues a neurología infantil o al paidopsiquiatra, que es perdón, a paidopsiquiatra, sí, paidopsiquiatra, creo que es paidopediatra. Paidopsiquiatría, que pues al final es psiquiatría infantil. Igual, y sí se lo hace, pero no como primera medida. Lo correcto en este caso es sí, hacer el M-Chart, ese cuestionario donde ya vemos si es que es algo leve, moderado y algo severo. Pero esto no nos da el diagnóstico definitivo, ya que pues después de realizar el tamizaje, ante la sospecha clínica, recién realizamos la derivación, porque el manejo es multidisciplinario. No es solamente dar un fármaco y ya, o hacer, pues, llevarlo a psicoeducación, psicoestimulación. Esto es totalmente multidisciplinario. Entonces, pues acá que nos dice primero el M-Charts clásico. Tres puntajes, bajo, moderado, severo. No es vinculante para el diagnóstico, claramente es un screening, es un test como tal. El principio de intervención temprana simultánea, pues es clave. Mientras más temprano veamos esto, mientras más temprano hacemos las respuestas, mientras más temprano sepamos derivar, pues el paciente tendrá a la larga, bueno, a la larga podemos mejorar su calidad de vida. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Y ya, pues allá la confirmación de diagnóstico será mediante dos escalas, que puede ser el A22 o el ADL. Ya eso es muy de especialidad también. Vamos a la pregunta número 10. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea farmacológico para artrosis? Tramadol, antibióticos, corticoides, paracetamol, corticoides nuevamente. Igual, creo que este es de alguna reconstrucción. Tramadol, segunda línea, antibióticos. No, no es una infección. Corticoides, corticoides. En caso muy grave, bueno, corticoides intravenosos se lo puede pensar. Igual otros dirán que no, otros que sí. Se lo puede pensar, nada más que eso. Eso solo eso voy a decir. Corticoides vía oral. De manera crónica, no, está muy mal. Vamos a empeorar la dosis. Paracetamol, pues clásico, primera línea. Y su explicación igual, farmacológico sintomático de primera línea para dolor leve moderado. Vamos a la pregunta 11. Mujer de 60 uy, ¿qué pasó acá? 68 años con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica G3A. Uso de hidroclorotiazida 25 miligramos día. Consulta por calambres y debilidad de una semana. No hay diarrea ni vómito. Laboratorio 2,9. Bicarbonato 30. ¿Cuál es la causa más probable de su hipocalemia? Aumento de pérdida renal de potasio. Redistribución intracelular de potasio. Pérdida gastrointestinal de potasio. Reducción excesiva de insulina o ingesta insuficiente de potasio. Dieta claramente está mal. No tenemos nada de dieta acá para pensar en ello. Descartada. Producción excesiva de insulina. Si tuviéramos algún dato, por más pequeño que sea, sobre un insulinoma, bueno, sería lo correcto. En este caso, no. Gastrointestinales, no hay diarrea ni vómito, descartada. Redistribución intracelular de potasio, es que usamos, por ejemplo, salbutamol, insulina, descartada. Y aumento de pérdida renal de potasio, pues sí, claramente es esta por la hidroclorotiazida, que al final bloquea el receptor de sodio, cloro. Esto inhibe la reabsorción de sodio, entonces el sodio se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular. Pues si este sodio es negativo, va a desplazar al buen potasio que es positivo, va a estar de manera pues, hacia afuera, por así decirlo, y esto va a hacer que aumente la pérdida de potasio. Entonces, pues sí, esta va a ser la manera, este, súper resumida, por lo cual la hidroclorotiazida va a fomentar la pérdida renal. Los diuréticos de ácido y las tiazidas incrementan la entrega de sodio tubo distal, donde la refracción de sodio mediada por la aldosterona se acopla a mayor secreción de potasio, hidrogeniones, favoración hipopotasemia y alcalosis. Y pues sí, en resumen, bueno, creo que está aquí mucho más resumida, pero igual vale, es lo mismo. Vamos a la pregunta 12. Hombre de 29 años, sin comorbilidades, manipulador de alimentos, consulta 5 días de astenia, náuseas, color ictericia, refiere a ingesta de mariscos crudos hace 3 semanas. El examen hepatomegalia dolorosa sin encefalopatía, la LT 1600, AST 1100, INR de 1,2. ¿Cuál es el examen de lesión para confirmar hepatitis aguda? El antígeno de superficie
del virus de la hepatitis B, ecografía abdominal hepatobiliar, inmunoglobulina G, ácido ribonucleico del virus de hepatitis C o IgM contra virus de hepatitis A. Ya, igual pues está sencillo. Examen de lesión para confirmar hepatitis A aguda, 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 aguda. No tiene inmunidad, no es algo pasado, es agudo. No es B, no es C. IgG, que es la pasada o que tiene inmunidad y ecografía no nos sirve, pues acá lo correcto simplemente es la IgM. Y agudo. No hay donde perderse con esta pregunta, es sumamente sencillo. Vamos a la pregunta número 13. Recién nacido de término, 24 horas de vida, hijo de madre con diabetes estacional, mal controlada, se encuentra en el alojamiento conjunto y presenta temblores finos en extremidades al ser estimulado, llanto agudo, irritabilidad. Al examen físico destaca macrosomía e hiperactividad de reflejos aumentados de forma simétrica. Un examen de sangre urgente confirma el nivel de calcio sérico total, que es de 6,2, normal mayor a 8. De acuerdo con las guías clínicas de neonatología chilena, ¿cuál es el diagnóstico inmediato más adecuado? Administrar bolo endovenoso rápido de gluconato de calcio, infusión continua de sulfato de magnesio, aporte de calcio por vía oral, mantener en observación clínica sin tratamiento farmacológico por ser baja y fisiológica autolimitada o gluconato de calcio al 10%. Igual, y pues tenemos hipocalcemia. ¿Y qué es lo correcto respecto a la hipocalcemia? No es darle en bolo, no, 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 para nada. Vamos a causar arritmia o directamente asistolia. Y acá debemos prevenir esto, o bueno, ya tenemos datos sintomáticos de neuroexcitabilidad, creo que es el término correcto para describirlo, por la reflexión y todo esto, la clínica. Perdón, de los reflejos aumentados, por ejemplo. Bien, infusión continua de sulfato de magnesio. Sí, puede ser. Baja calcio, puede estar relacionado con el magnesio. Mm, segunda opción, para pensarla está buena, pero hasta ahí nada más. Si el paciente sí tuviera hipocalcemia, pero asintomática, podemos ir desde aporte de calcio o observación, porque pues, al final sí hay hasta las 48 horas, sí hay una pérdida fisiológica de esto del calcio, pero pues aún así acá ya los síntomas. Y bueno, estas ya estarían por el hecho de que tenemos síntomas descartadas. Pero pues, lo correcto es darle gluconato de calcio de manera lenta y siempre bajo monitorización continua. Eso es lo correcto. Si no, pues si le damos en bolo, tal cual la alternativa A, podemos causar desde arritmias hasta pues, que llega a sistola directamente. Una pregunta muy difícil. Sí, estaba difícil. Les recuerdo, en el UNACOM nos podemos por el estrés. No vemos esta, vemos gluconato de calcio y pensamos, 10%, uy, ¿cuál es? Acá, electrocardiografía continua. Y pues bueno, ¿qué vemos por vía umbilical? Bueno, creo que es esta. Y listo. Es fácil confundirnos en preguntas que son así. Es muy fácil, súper fácil. Entonces, pues acá, 6,2 está clínicamente está hiperactivo, llora sin consuelo, tiembla al tocarlo. Lento por riesgo de bradicardia, arritmias, paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco en sístole. Y lo obligatorio acá es siempre ver con el electro pues, los cambios. Vamos a la pregunta 14. Hombre de 70 años, IMC de 24, exhumador 30 paquetes, año, hipertensión arterial, fibrilación. Auricular, anticoagulación con apixaban suspendido hace 2 días. Acalasia tipo 2 confirmada por manometría de alta resolución, es sometido a dilatación neumática en servicio de salud. A las 12 horas, consulta de urgencia por dolor torácico intenso, dinofagia, fiebre 38,5, enfisema subcutáneo cervical. A la presión arterial vemos, bueno, presión arterial y saturación de oxígeno normal. Considerando complicaciones post procedimiento, cuál requiere control y manejo inmediato.
Perforación esofágica con mediastinitis incipiente posterior a la dilatación hemática de la unión esófago-gástrica. Dolor torácico aumentado por distensión esofágica sin fiebre ni signos de toxicidad sistémica. Hemorragia intraluminal leves del sitio de dilatación con estrías hemáticas en saliva y estabilidad hemodinámica. Neumomediastino leve por insuflación del dióxido de carbono tras miotomía endoscópica. Enfermedad por reflujo gastroesofágico produciendo ah, procedimiento con pirosis y regurgitación. Ya. Fiebre, o sea, esto ya viendo por el post procedimiento. Pues dolor torácico intenso, fiebre, ya no es compatible con un ERGE, así la podemos descartar. Neumediastino leve, pues bien, podemos pensar en neumediastino de alguna manera, pues estaría mal, de hecho, ya que nos dice por miotomía, ya que se usó dilatación neumática, descartada. Hemorragia intraluminal, leve. Hemorragia intraluminal leve. No tenemos datos de que pues sucedió esto, pero hemodinámicamente estable, presión, saturación está bien. Está difícil. Dolor torácico autolimitado, nada, porque aquí está dolor torácico intenso, descartada. Y no se le va a quitar, no va a ser autolimitado esto. Perforación esofágica con mediastinitis incipiente posterior a la dilatación hemática de la unción esófago-gástrica. Ya, se me está olvidando el enfisema subcutáneo cervical. Por este enfisema sí podemos pensar en perforación, porque al final el enfisema es comunicación, una comunicación patológica. Tenemos perforación, como que, bueno, sí vale la pena asociarlos. Pero igual y quizás sea la C. Yo, como segunda opción, pensaría en la C, pero vamos con la A. Y sí, estamos bien, esa es la correcta. Y igual, y esta era una pregunta sumamente sencilla y casi 80% respondió bien. Y eso que, pues, sí parecía una pregunta, o sí era una pregunta compleja. Todo el cuadro clínico hace referencia a una perforación esofágica con mediastinitis incipiente, complicación postdilatación que exige control inmediato en urgencia. Los prioritarios hay un estricto antibióticos de amplio espectro y una tomografía. La manometría de alta resolución confirma la calasia, pero aquí el foco es reconocer precozmente la complicación que amenaza la vida. Y pues según las guías, estiman la perforación post-dilatación entre aproximadamente 1 a 2% y recomiendan esta ruta de diagnóstica terapéutica. Estaba difícil, sí, estaba compleja. Vamos a la pregunta número 15. Hombre de 28 años, usuario de lentes de contacto blando, consulta en AP a SAPU por 24 horas de ojo rojo, doloroso, secreción purulenta, fotofobia, luis, disminución de vista visual. Al examen se observa hiperemia marcada sin antecedente traumático. Se sospecha conjuntivitis bacteriana asociada a lentes. ¿Cuál es la complicación ocular más grave que debe descartarse de inmediato? Celulitis orbitaria bacteriana aguda con compromiso sistémico. Glaucoma de ángulo cerrado no tratado, queratitis bacteriana ulcerativa con riesgo de perforación, endoftalmitis aguda secundaria a inyección intravítrea reciente, uveitis anterior no infecciosa de curso recurrente. Pregunta que pues ya es muy parecida a una que ya veíamos con anterioridad. Celulitis orbitaria bacteriana. Sí, acá tiene que afectar el ojo, pero no lo afecta como algo leve y disfunción de agudeza visual. Afecta la agudeza visual. Es un hecho. Además, otro dato característico puede ser la proptosis, la salida del ojo. Y bueno, igual no es algo leve. Recuerden eso, es algo grave, delicado. No sería esa descartada. Glaucoma agudo de ángulo cerrado, dolor, ojo rojo doloroso, rápida instalación en pacientes adultos mayores. Queratitis bacteriana ulcerativa, puede ser. Más por el contacto de uso de lentes de contacto. En oftalmitis, pues ya hablamos de esta que no podría ser. Tenemos antecedentes, cirugías, por ejemplo, y uveitis anterior no infecciosa, autoinmune. Muchas veces, muchas veces.
Nos quedamos con nuevamente la alternativa C, la cual es la correcta. Y pues bueno, al final este pequeño caso clínico era muy parecido al que ya veíamos con anterioridad. Vamos a la pregunta número 16. Hombre de 74 años con hipertensión arterial. Presenta 10 meses de deterioro cognitivo con fluctuaciones diurnas, alucinaciones visuales bien formadas y sueños vívidos con conductas motoras nocturnas. Al examen, bradiquinesia, rigidez leve, sin focalidad ni delirium, hemograma, perfil bioquímico y hormonas tiroideas normales. ¿Qué será? Depresión, mayor pseudodemencia, demencia de cuerpos de Lewy, delirium puritum, demencia vascular subcortical, enfermedad de Alzheimer. Pues de hecho no es delirium. Ay, acá está, delirium no es. Como solo no hay delirium. O sea, se contradice directamente. Igual nos diría de 10 uno, de 8 de noche es otro, la descartamos. Alzheimer es un cuadro más, es un deterioro cognitivo progresivo, ya que tiene apenas 10 meses. Esto en 10 meses, establecido totalmente para ser enfermedad de Alzheimer, no sería lo correcto, por el tiempo, descartada. Es un cuadro mucho más insidioso. Vascular subcortical, ejemplo, ACV. Y pues acá no tenemos nada para pensar en que es algo vascular subcortical. Depresión mayor con pseudodemencia, sí, tipo puede ser, pero la clínica propia de depresión mayor no está acá. Esto hace referencia a demencia por cuerpos de Lewy, deterioro cognitivo, primero, las alucinaciones y el parkinsonismo. Tríada clásica. Entonces, pues la marcamos, la corregimos y estamos en lo correcto. Pregunta que nadie se puede olvidar. Muy, pero muy sencilla y característica relativamente. Vamos a la pregunta número 17. Niño de 2 años con vómito suprarrectal, masa palpable en epigastrio. Masa palpable en epigastrio como oliva. Ecografía transfontanelar sin hallazgos intracraneanos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y examen confirmatorio? Estenosis hipertrófica de píloro, gastroenteritis viral, apendicitis aguda, reflujo gastroesofágico, invaginación intestinal. Igual, pues súper sencillo. Esta era clásica de reconstrucciones. Pienso que creo que más entraba en las tipo 2018, 19. Me parece que era clásico esta pregunta. Igual y es sencillo. Imaginación intestinal, recuerden que puede tener masa, pero es como el gusano. Y dolor, mucho dolor que hace que pues, el paciente se ponga como... mm, que se achique, que retorcije. Ay, había una... como una posición exacta. No, no. Se me fue la posición. Pero es más o menos un dolor tan fuerte que hace que el paciente se achique. Tipo, lo podemos ver como un retorcijón grave en un adulto, pues más o menos así. Que se ponga como en posición fetal, más o menos, así lo podemos ver, porque es muy fuerte. Y las heces sanguinolentas en jarabe de Grosela se lo describe. Descartado. El reflujo gastroesofágico viene con vómitos, sí, pero no son explosivos. Apendicitis aguda muy, pero muy rara a los 2 años. Gastroenteritis viral viene con diarrea. Y esto es clásico de una estenosis hipertrófica de píloro. Lactante con vómitos en proyectil no biliosos, aunque raro a los 2 años. Esto se da más o menos a las 2, 4 semanas, por ahí. Igual sí algo raro a los 2 años. Vamos a la pregunta, uy, se me fue, número 18. Una mujer de 40 años, índice de masa corporal 32, colon irritable y alto uso de urgencias. Consulta en sus SFAM por 6 meses de cefalea, dolor musculoesquelético migratorio con estudios normales. Normales. En las últimas 4 semanas, ánimo bajo, insomnio, irritabilidad. El PHQ 9. Ya estamos casi seguros de que esta es depresión moderada leve, sin ideación de exhibición. En la PS se sospecha de trastornos somáticos con comorbilidad depresiva leve. ¿Cuál es el inicio principal del abordaje temprano? Aumentar hospitalizaciones por estudios y los costos del sistema para mejorar la adherencia y validar el sufrimiento, reducir la cronicidad de los síntomas, mejorar la funcionalidad, calidad de vida, favorecer la medicación sostenida y la dependencia del sistema de salud.
para nada. Solicitar desde el inicio múltiples exámenes, derivaciones, postergar psicoeducación, psicoterapia, hasta descartar eso. Bien, si ya viene muchas veces esta paciente, pues pensando que tenía algo y todo sería normal, ahora tiene una comorbilidad que puede ser depresión, muy probablemente por el PHQ que se dio leve, moderada, leve. Entonces ya tenemos como que dos cosas, pero pues ambas al final son parte de psiquiatría. Para la depresión está buena la psicoterapia cognitivo-conductual, que pues al final creo que es el diagnóstico primordial en esta paciente porque evolucionó a esto. Solicitar desde el inicio múltiples exámenes, no, porque ya se solicitó y no es, y si solicitamos más, pues la vamos a abrumar más a la paciente que ya tenía este antecedente de que pues ya venía regularmente al hospital. Favorecer medicación sostenida no es lo más adecuado, favorecer medicación sostenida, pero este sí, reducir la cronicidad de los síntomas y mejorar la funcionalidad y calidad de vida. Sí, puede ser lo más correcto. Aumentar las hospitalizaciones para estudio, pues igual vamos a abrumar si ya vimos que aparentemente todo estaba normal. Colocamos la alternativa B y sí, estábamos bien. Claramente tiene síntomas somáticos, pero ahora, pues todo con lo que viene ahora la paciente, pues este es el primer episodio depresivo. Y a la final debemos tratar con psicoestimulación, la cognitiva conductual, buscar reducir la cronicidad, tampoco decirle que venga por más. Ah, y ojo que sí debemos validar a la paciente, pues debemos ser empáticos, tampoco es que simplemente le digamos, no, sabe que usted tiene un trastorno, tararara. Sí debemos ser empáticos porque la paciente realmente puede sentir que sí tenga una enfermedad como tal. No le digamos que simplemente vaya un COSAM y ya. Sí, debemos ser empáticos. Vamos a la pregunta número 19. Niña de 5 años que presenta dolor de muslo izquierdo que luego se ubica en la cadera izquierda, que limita su movimiento. Al examen físico, buenas condiciones. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Artritis séptica, tumor de Ewing, sinovitis transitoria, osteomielitis, artritis reumatoide. Parece difícil, pero está sencillo. Igual, pregunta de reconstrucción. Claramente. Buenas condiciones generales. Artritis séptica es algo agudo, principalmente que en rodilla puede ser, pero se queda ahí. Tiene tumor, rubor, calor, mal estado general, todo es súper agudo. Y en este caso está en buenas condiciones generales. Descartamos tumor de Ewing a los 5 años es muy raro, eso se presenta en la adolescencia e incluso pues tendría síntomas constitucionales, no que estuviera en buenas condiciones. Sinovitis transitoria, dolor en una articulación, o bueno, en el muslo izquierdo que luego se ubica en la cadera izquierda. Como que está migrando, ¿cierto? Limita su movimiento, pero está bien. Osteomielitis, grave, muy grave, va en las condiciones generales. Y artritis reumatoide, rara, sabemos que es simétrica poliarticular, pero aún así, a mayores de 30 les puede dar esto. Si pensamos en una juvenil, por lo general es a los 15 años aproximadamente, ya que tiene apenas 5 años. No podría ser una artritis reumatoidea y no podría ser una juvenil y menos aún una reumatoidea como tal. El dolor de cadera de inicio agudo, acompañado de cojera en un niño preescolar en buen estado general y sin fiebre, es característico de una somitis transitoria de cadera. Es la causa más frecuente de dolor de cadera en el grupo etario y suele seguir a una infección respiratoria leve. Es algo limitado, perdón, autolimitado de la membrana sinovial que genera un derrame articular leve, pero muy leve. Y pues como dice, simplemente es un manejo conservador y ya. Vamos a la pregunta 20. Hombre de 46 años, sin comorbilidades, consulta en atención primaria en la PS por episodios repetidos de dolor y aumento de volumen submandibular al inicio de las comidas. De corta duración. Hace 6 meses tuvo extracción de un cálculo de conducto de Wharton. Está asintomático hoy y asintomático hoy y solicita medidas preventivas. ¿Cuál es la conta más adecuada? Ya. Indicar reposo absoluto y dieta blanda, corticoides orales de mantenimiento.
AINES, radioterapia o hidratación. Ya. Mandibular. Hace 6 meses tuvo una expansión del un lito. Lito, conducto de Wharton. En la boca tenemos muchos litos, ¿cierto? Pues uno puede ser un tonsilolito, pero este es más amigdalar. Este debe ser un cialolito. Un cialolito que pues, ya se extrajo, no tuvo nada más. Ah, bueno, no, son episodios repetitivos de este lito. Y quiere ver la mejor medida para disminuir la recurrencia. Indicar reposo absoluto. No vamos a indicar reposo absoluto si no es, si es solamente si alolitos. No, no hay reposo absoluto, es demasiado. Corticoides orales, pues también. No le va a favorecer en nada. Corticoides orales, vamos a disminuir la inmunidad. AINES, AINE crónico. Vamos, pues una gastritis con AINE crónico. Radioterapia, si fuera un tumor, sí, pero acá solamente es un lito nada más. Hidratación y masaje. Hidratación, sí, está buena, pero masaje. Hidratación, ya me quedo con hidratación. Y pues sí, estaba bien. Muy bien, doctores. El cuadro describe una cielolitiasis submandibular previa con dolor al inicio de las comidas y episodios autolimitados, que al final dolor y episodios autolimitados es algo típico. La medida más efectiva de primera línea es optimizar la hidratación y realizar masaje glandular dirigido del cuerpo de la glándula submandibular hacia el óseo. Idealmente junto a cielogogos suaves, limón, caramelos ácidos y calor local. Esas intervenciones aumentan el flujo salival, reducen éstasis y facilitan la expulsión de detritos, disminuyendo el riesgo de nuevos cálculos. Muy bien, doctores, ya terminamos el biotest del día de hoy. Espero que todos hayan tenido una muy buena nota. Estoy bastante seguro que todos obtuvieron un 20 de 20, 19 de 20. En fin, nos vemos en otro biotest y sigamos estudiando. Adiós.